Bienvenidos a los estudios de la iglesia de Calvary Chapel, Arequipa. Son estudios bíblicos y estamos estudiando la palabra de Dios capítulo por capítulo y versículo por versículo de toda la Biblia. Nuestro deseo es estudiar de esta forma sistemática, consecuente y a la vez va a ser congruente. Queremos entender realmente qué es la revelación que ha dejado Dios para el hombre, la revelación especial. Es mejor decirlo, qué es lo que Dios quiere que tú hagas, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de vivir. Pero también en esta revelación Dios nos muestra cómo Él actúa, cómo es su carácter, cómo se relaciona con el ser humano, cómo es que puede ver el lado sobrenatural de estas cosas. Pues eso es lo que queremos estudiar. Hoy se habla mucho de este asunto sobrenatural y hay mucha ficción sobre lo que son los fenómenos paranormales, los que los llamamos de fantasmas, del chinchilico, del condenado, de todas estas cosas. Y la verdad es que mucho de esto, la gran mayoría, es mentira, es absurdo y no hay evidencia. Pero eso no significa que el mundo sobrenatural no exista. Hoy vamos a ver dos momentos sobrenaturales. Dos ángeles van a entrar en acción. ¿Cómo es que actúan los ángeles? Pues bienvenido, vamos a orar y continuamos con nuestro estudio. Señor, te doy gracias en este momento por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de ella. Y yo te pido, Señor, que a cada persona que está conectándose, tú puedas hablar directo a su corazón a través de estos versículos. Usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Hoy son momentos difíciles que lamentablemente se está llevando a personas que amamos, que queremos, que nos recuerda mucho lo que es la vida y qué tan frágil también es la vida en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, de esta crisis que enfrentamos. La palabra de Dios nos va a enseñar cómo Dios se relaciona con su creación. Así que el tema de este capítulo 12 del libro de Hechos es: Santiago es martirizado y Pedro es liberado por cumplir la misión de Dios. Este capítulo está dividido en tres partes. Versículo 1 al 2 vamos a ver: Santiago muere como mártir en la persecución de la iglesia. Del versículo 3 al 19 vamos a ver: Pedro es liberado de la cárcel en la persecución de la iglesia. Y del versículo 20 al 25 vamos a ver: Herodes Agripa es juzgado a muerte por Dios. Así que a medida que yo paso los versículos, o mejor dicho las diapositivas, con los versículos van a salir los títulos de las divisiones de cada párrafo. Versículo 1. Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Así que este primer párrafo es donde Santiago es asesinado por órdenes de Herodes. Lucas es el que escribe este libro y le escribe a su amigo Teófilo. Y la idea de Lucas al mencionar estos eventos es que la iglesia entienda y comprenda que la persecución es parte de la vida cristiana. O sea, es la norma. La excepción es que no haya persecución a un cristiano. Y nosotros somos bendecidos en Latinoamérica o en los países democráticos por esas excepciones de disfrutar de la libertad de culto o de la libertad de religión que apoya la constitución política en varios países. Entonces disfrutamos de esa excepción, pero en los gobiernos donde existe el autoritarismo, o en este caso existía este imperio romano, la persecución era una norma. Hoy hay estados que son así rígidos, comunistas o socialistas, o a la vez musulmanes, así muy cerrados. La persecución es una realidad a nuestros hermanos cristianos y los persiguen por su fe. Pero Santiago es asesinado ahora por órdenes de Herodes. Y entonces Lucas está interesado en que sepan de Herodes Agripa.
que él empezó a perseguir. Pero ¿por qué persiguió Herodes Agripa? Herodes Agripa era el nieto de Herodes el Grande. Hay un busto hoy día recordando a este Herodes, y ha salido una serie, una película de los Herodes. Pero cuando hablamos de los Herodes, hay muchos Herodes, así que yo quiero mostrarte un cuadro que Herodes el Grande, en la parte superior, está marcado con rojo. Este era el monarca. ¿Se acuerdan cuando Jesús nació y los reyes, estos hombres sabios o reyes magos que se los conoce, fueron a visitar a Herodes y preguntar dónde nació el Salvador? ¿Se acuerdan toda esta historia que lo menciona Lucas? Pues este Herodes Agripa viene de Aristóbulo. Herodes tuvo muchas mujeres, Marían I, Marían II, Maltán y Cleopatra, que están ahí, pero el hijo de Marían se llamaba Aristóbulo, y de Aristóbulo, ahora, sin confundir a Herodes Antipas, que fue básicamente el Herodes que juzgó al Señor y se fue cuando fue a la cruz, que es otro Herodes. Y el Herodes que estamos hablando ahora es Herodes Agripa I. Este Herodes Agripa I, como ustedes pueden ver en el cuadro, su abuelita o su abuela era Marían. Y esta Marían tenía una ascendencia de asmorreos y los macabeos. Y ustedes dirán, ¿pero quiénes son esos? Pues los macabeos fueron los que liberaron a el templo de Jerusalén de las manos de este griego llamado Antíoco Epifanes, que puso una estatua de Zeus en el templo y sacrificó un cerdo, un chancho en el altar donde solamente se sacrificaban animales puros, como el becerro, como la oveja, pero no animales impuros para la ley de los judíos, como el cerdo. Él hizo este sacrilegio, y los Judas Macabeos y los hermanos Macabeos hicieron una revolución, iniciaron una guerra, una guerra, y al final los derrotaron. Entonces, como de esta línea vienen los Herodes, ellos tenían mucho de las tradiciones judías, casi todas las tradiciones judías lo practicaban, porque venían de esta línea de los macabeos, pero se habían un poco alejado literalmente de las tradiciones o la religión judía, de la ley, porque habían hecho convenios con el emperador romano, y por lo tanto les dio esta área para que ellos gobiernen, y luego se dividieron en hermanos. Es toda una historia bien grande, pero por ese punto de que simplemente la abuelita Marían tenga esta ascendencia de los macabeos, los judíos lo aceptaron, y cuando lo aceptan, él empieza a ganarse el favor de la religión judía y empieza a perseguir a la iglesia cristiana, y se les llamaba rey, aunque no tenían reino. Y Juan varias veces, Juan el Bautista, de forma sarcástica les decía, ahí viene el rey, ¿no? Porque realmente no tenían reino. Pero esto es más o menos un resumen de lo que es toda una historia de los Herodes. Pero con este cuadro solamente quiero mostrarte que hay varios Herodes, y este es uno de los Herodes, Herodes Agripa. Y entonces él capturó a el apóstol Santiago. ¿Qué dice el versículo 2? Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Y acá vemos el primer apóstol mártir. ¿Y quién es este Santiago? Mateo 17:1 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Este Santiago era hermano de Juan. Juan es el que escribió el libro de Apocalipsis, y eran parte del círculo reducido de los 12. O sea, Jesús tenía los 12 discípulos, pero también tenía 3 que siempre los llevaba. Ahora los lleva a la transfiguración, los va a llevar a muchos eventos. Y en Marcos capítulo 10, versículo 39 y 40, Juan se los conocía como los Boanerges, ¿no? Y Santiago le hacen un pedido al Señor y le dicen, Señor, cuando ya entres a tu reino, porque ya estaba yendo a Jerusalén, permite que nos sentamos en la derecha y en la izquierda cuando tú gobiernes. Y Jesús le dice, ustedes no saben lo que le están pidiendo. No, sí sabemos. Y miren lo que dice el versículo 39. Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Entonces Jesús les dijo, es cierto,
beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Pero no me corresponde a decir a mí quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Así que mientras Él decía, los hermanos decían, por favor, danos un lugar. Entre ellos pensaban político. Jesús le dijo, pues ustedes no van a poder sentarse donde yo esté, no van a poder beber la copa amarga. Y dijeron, sí podemos. Bueno, y ahora lo están bebiendo, la copa de sufrimiento. Pero recuerden que Santiago no fue el primer mártir. Yo estoy diciendo el primer apóstol mártir. Ya vemos a Esteban, que murió apedreado, y ahora va a morir Santiago, el discípulo, a filo de espada. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que ningún cristiano disfruta de una protección exclusiva de Dios, ni aún sus 12 discípulos. Santiago murió y tuvieron al final que enterrarlo, llevarlo, pero esto es un punto muy interesante, ¿no? Porque las personas creen que los cristianos estamos libres de la pandemia, libres del virus, libres del sufrimiento, libres de la falta de empleo, libres de la enfermedad o aún la persecución o la muerte. Como les vuelvo a repetir, la norma es la persecución para los cristianos y la excepción, y es lo que vivimos y somos bendecidos, es la no persecución para los cristianos. Pero vamos a ver ahora Pedro va a ser liberado de la cárcel. Pero surge una pregunta, ¿por qué debería morir Santiago y Pedro quedar con vida? ¿Por qué debería de pasar esto? Al final, esto es un misterio que le corresponde a la soberanía de Dios. Y vamos a ver más adelante por qué digo esto. Porque ahora, del versículo 3 al 4, Pedro es encarcelado por órdenes de Herodes. Dice el texto, cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Entonces, como la gente se arregló que habían matado a Santiago, arrestamos a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Ya era otros años. Así que Pedro es arrestado por Santiago. Y recuerden que ser cristiano no te libra de la persecución o el antagonismo en una sociedad sumergida en el pecado. Nunca pienses que ser cristiano es hecho sinónimo de, me voy a librar de la persecución. Es más, hay este tipo de antagonismo en muchos lugares de trabajo, lugares de estudios o aún en la familia. No nos libra el ser cristianos. La Pascua, recuerden, era celebrada con panes y estos panes deberían ser sin levadura, según lo que dice el capítulo 23, versículo 15 de Éxodo. La fiesta de los panes sin levadura la celebrarás en el mes de Aviv, que es la fecha establecida. Fue en ese mes cuando ustedes salieron de Egipto. De acuerdo con mis instrucciones, 7 días comerán pan sin levadura. O sea, la Pascua era celebrada. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. ¿Y qué significa? Las 7 fiestas de Israel que existen, y yo tengo una imagen del calendario, estas eran partes de las fiestas de la primavera, en que empezaban entre marzo y abril, ¿no? Abril, marzo, sí, más o menos entre marzo y abril era la idea. Y entonces la fiesta comenzaba con la Pascua, después una semana de los panes sin levadura, como pueden ver si está marcado, y después venía la fiesta de los primeros frutos. ¿Eso qué significaba? La fiesta de la cosecha, en la cual podrían y deberían de traer lo mejor. O sea, eran los primeros frutos, no la fiesta de la cosecha, sino la fiesta de los primeros frutos. Venían y celebraban en esos días para recordar que fueron esclavos en Egipto y cómo fueron liberados. Y como había una gran
peregrinación, eso es lo que se llamaba. Era como una fiesta, no sé, Semana Santa para nosotros, o Día de la Independencia, por ejemplo, que sería quizás lo más cercano a poder entender. Un feriado, la gente se mueve, pero venían a peregrinar a la fiesta de la Pascua muchos judíos, porque la ley decía que si estabas cerca de Jerusalén, era tu obligación asistir ese año. Y los expertos en la ley hicieron la interpretación, es decir, 50 kilómetros alrededor de Jerusalén estaban obligados a asistir. 50 kilómetros fuera de Jerusalén, como habían 3 fiestas importantes en el año, por lo menos a una deberías de asistir, porque era todo un camino a recorrer. A veces viajaban meses para llegar a estas fiestas. Entonces, la conglomeración de personas era grande. Y ahí estaba Herodes, y como mató a espada a Santiago, la gente gritó, lo alabó, y él dijo, típico político, ¿no? Típico político que quiere la aprobación de la gente. Y ahí lo arrestan a Pedro. Versículo 4. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4. 4 por 4, 16. 16 soldados cada uno. Y 4 cuidaban por turnos. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Versículo 5. Pedro es encarcelado y la iglesia ora por él. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Ahí vemos Lucas registrando estos momentos que son relevantes. Mientras viene la crisis, mientras vienen los problemas, la iglesia tiene que doblar rodillas. Si bien es cierto, en medio de esta pandemia tenemos que tener los cuidados respectivos y no hay que ser negligentes, recuerden, la oración siempre tiene que ir por delante, que el Señor nos guarde, que el Señor nos proteja, que el Señor esté con nosotros en medio de la crisis. Y si viene una crisis a tu familia, y entre la crisis que viene a su familia o a tu familia, la oración ferviente es la mejor medicina. Lucas está interesado en registrar estos eventos. La iglesia oraba. Pasaba momentos difíciles, la iglesia oraba. Estaban reunidos para alabar al Señor, la iglesia oraba. La oración es como el oxígeno. ¿Has visto que hoy muchas personas están perdiendo la vida porque no pueden respirar? Y tienen que ponerles esos tubos, esas máquinas para que pueda respirar, porque si no respiran, van a perder la vida. El cristiano es lo mismo. Si no oras, vas a perder tu relación con Dios. Tu relación con Dios va a ser débil. Por eso vas a venir el desánimo, viene la depresión, viene la ansiedad, vienen los problemas, la crisis viene a tu cabeza porque no estás orando conforme a la voluntad de Dios. Necesitas de tu propio corazón tener este acercamiento personal con Dios. Ojo, que no es una obligación. Ojo, que no estoy diciendo, oye, no, simplemente que tiene que haber basado en una relación. Una relación con Jesús se basa en la comunicación. Cualquier relación se basa en la comunicación. Y la comunicación es, yo hablo y Él me habla. ¿Y cómo Él me habla? A través de su palabra, a través de lo que estamos haciendo así. ¿Y cómo yo le hablo? A través de la oración. Pero imagínate una relación donde no exista la comunicación. Se enfría, se seca y pronto se van a dar cuenta que están tan distantes. Lo mismo sucede con Dios. Cuando no oras, cuando no buscas a Dios de tu propio corazón, cuando en momentos de crisis, lo primero a veces que se desesperan, no buscas a Dios, te secas y poco a poco te va a ir deteriorando esa relación íntima que debes tener con el Señor. Así que la iglesia oraba y Lucas está muy interesado en que tú entiendas y yo entienda que debemos de orar. Versículo 16 al 11, Pedro es encarcelado pero liberado por un ángel. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Miren que tenían miedo de que se escape. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Versículo 7. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado
para despertarlo, le dio así, ¿no? Y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Yo me imagino a Pedro, ¿no? Como está ahí, y el ángel viene y tiene que despertarlo, o dormía tan fuerte Pedro que le tuvo que dar en el costado, dice, ¿no? Y estaba este ángel medio interesante, medio nervioso. Versículo 8. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo, y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. 9. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. Es decir, tenemos esta expresión, estaba medio sonámbulo, ¿no? Pedro no se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Versículo 10, pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto el ángel lo dejó. Es interesante, ¿verdad? El ángel lo guía a Pedro, lo lleva y luego cuando terminan de salir y el versículo 11 dice, finalmente Pedro volvió en sí. De veras, es cierto, dijo. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. O sea, si te imaginas a Pedro está así todo... No sé, ¿no? Que puedes ver ahí, es interesante. Llega y dice, wow, de veras el Señor me ha librado. Y ahí va el punto. ¿Cómo es que libra a Pedro y no libra a Santiago? ¿Cómo es que un apóstol es librado de la muerte porque Herodes quería matarlo, pero no lo libra a Santiago? ¿Es Dios injusto? No, no lo es. Dios tiene propósitos con tu vida, con mi vida. Y el día que Él ha decidido llevarnos, lo va a hacer. Y si no ha decidido llevarnos, pues no lo va a hacer simplemente porque hay algo que tú tienes que hacer, que yo tengo que hacer en esta vida. Y es cumplir la voluntad de Dios en tu vida, en tu familia, en tu vecindario, con tus familiares, con tus amigos. Pedro era parte muy útil en la misión de Dios. Santiago lamentablemente nos decía que ser cristiano, que ser hijo de Dios, que ser seguidor de Jesús era parte de este caminar, el sufrimiento. Pedro va a sufrir después, pero todavía no es su momento. Esto responde, por eso como decía, es un misterio y es la soberanía de Dios. Y si tú has perdido un ser querido en esta pandemia, y siempre me preguntan, ¿por qué él se tuvo que ir? ¿Por qué ella se tuvo que ir? Tan buena persona, tan fiel al Señor, tan firme. Te recuerda que Dios es el que da la vida. Y a veces Dios simplemente quiere tenerlo a su lado. Tenerla a su lado. Es su tiempo ha llegado. Pero no está abandonado un cristiano, no muere en desesperanza, sino está en la mansión que el Señor le ha preparado. Algunos dirán, pero es que extraño a esa persona. Por supuesto, extrañamos porque nos hemos encontrado. Por eso, si está en vida tu familiar o tus padres, ámalos, quiérelos, respétalos, hónralos, pasa tiempo con ellos, porque el día que no estén, créeme, vas a lamentarte mucho el no haber dado tu tiempo para estar con estas personas que tú más amas. Pedro fue liberado de forma milagrosa y Dios tenía un propósito en todo. Versículo 12 al 17, miren, Pedro se presenta a los creyentes que oraron para su liberación. Versículo 12, cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María. Hay varias Marías, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Cuando hablamos de María,
María era un hombre muy común y en los evangelios se nombra a varios de ellas y vamos a hacerlo rapidísimo. Primero, la madre de Jesús en Lucas 1:27. También se menciona a María de Magdala o Magdalena, una discípula de Galilea en Lucas 8:2 y en Lucas 20:10. La madre de Santiago y Juan también se llamaba María en Lucas 24:10. La hermana de Marta y Lázaro también se llamaba María en Lucas 10:39 y 42. La esposa de Cleofás también se llamaba María en Juan 19:25. Pero aquí en este texto es la madre de Juan Marcos que escribió el Evangelio de Juan y que la iglesia utilizaba esa casa y que muchos dicen que fue el lugar del aposento alto donde se celebró la Santa Cena, pero también fue el lugar donde en Hechos 2 el Espíritu Santo se derramó y llegó sobre esa casa. Era una fiel discípula del Señor y ahí se reunían los discípulos después de su partida y ahí estaban como un centro de operaciones. Pedro llega y toca la puerta. Mira, versículo 13, tocó la puerta de entrada y una sirviente llamado Rode fue a abrir. Rode significa levantar y esa, cuando habla de sirvienta, puede ser que estaba trabajando en la casa o era parte de la familia. Pedro toca como 14. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que, en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos, Pedro está a la puerta, y no le abrió. Simplemente escuchó, ¿eres Pedro? Sí. Y Pedro dice, ábreme la puerta. Y ella se fue corriendo. 15. ¿Estás loca? Le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión de que debe ser su ángel, decían. O sea, era muy interesante, ¿no? Porque gritaba ella y estaba así diciendo, es Pedro, es Pedro. Estás loca. Y esto es lo que me llama la atención, porque la iglesia oraba por un milagro y cuando el milagro sucedió, pensaban que era una loca, una locura. ¿Cómo va a ser? Y es justamente esto lo que sucede. Muchas veces las personas han sido sanadas de forma milagrosa y dicen, no, es una locura. ¿Cómo es posible? Pero no lo puedo creer. Pues créelo. Dios te ama, Dios te sana. Y cuando escuches o recibas las respuestas de oración, lo que tienes que hacer es alábale a Dios. No seas como estos discípulos o estos seguidores de Cristo Es que es interesante, ¿no? Oran fervientemente, Señor, Señor, sácalo de la cárcel. El Señor lo saca de la cárcel de forma sobrenatural con un ángel. Toca la puerta y dice, no lo puedo creer, está loca. En lugar de eso deberíamos dar las gracias al Señor. A veces nosotros mismos creemos que nuestras oraciones no van a ser contestadas. Bueno, era parte de lo que Lucas quiere poner una vez más en su carta, enseñándonos que si hay un milagro, dale la gloria a Dios. No pienses que Dios no intervino. No pienses que Dios no está por medio de todo esto. Dios te ha perdonado, Dios te ha sanado, Dios te ha liberado, Dios te ha ayudado, Dios te está dando una nueva oportunidad. Y no es una locura, es el plan de Dios para tu vida, porque Dios quiere hacer algo diferente en ti. Y es curioso cuando dice el texto, debe ser su ángel, porque mucho de la teología en ese momento de los judíos pensaban que cada uno tenía un ángel. ¿Y basados en qué? En Mateo capítulo 18, versículo 10 dice, es la versión NTV, cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están a la presencia de mi Padre celestial. Entonces se pensaba, ese es el ángel de la guarda que han escuchado, ¿no? De los niños, de los pequeños. Pero Hebreos 1:14 nos dice, por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Así que, cuando ellos dicen que debe de ser su ángel, ellos pensaban, los judíos, que muchas veces hay un ángel como que está a nuestras espaldas cuidándonos y que a veces se materializaba. Entonces pensaban que era una copia de Pedro y no era Pedro. Y en estos versículos, pero claramente la doctrina después nos va a explicar que realmente solo
solo aquellos que han nacido de nuevo, solo el Hijo de Dios, según Hebreos, los ángeles están sirviendo a nosotros, nos están ayudando y están cuidándonos a los hijos de Dios. Obviamente, estos textos nos ayudan a entender que Dios nos cuida, Dios nos protege y muchas veces hemos sido salvados de forma milagrosa, sobrenatural. Yo he visto personas que a veces están caminando así distraídos y es como que algo se cae el celular y ¡brum!, pasa el camión y casi lo atropella, ¿no? Hay personas que ya se iban a ir al barranco y como que algo se detiene. Al final es Dios. Dios de forma sobrenatural, piénsalo, ¿cuántas veces Dios te ha librado de los accidentes, de la muerte, de los peligros? Pero no siempre lo va a hacer. Santiago es claro que nos dice que no siempre va a suceder. Pero por eso debemos dar gracias a Dios cada día que vivimos y que estamos bien. Y gracias si en algunas circunstancias estamos pasando momentos difíciles, porque en todo tiempo debemos alabar al Señor. Versículo 16. Mientras tanto, Pedro seguía tocando, ¿no? Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. ¡Oh, sí es Pedro, no es su ángel! 17. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Díganles a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó, dijo, y después se fue a otro lugar. ¿Y este Santiago quién es? ¿Que acaso no lo habían matado con espada? No, este es otro Santiago, es el medio hermano de Jesús. Gálatas 1, 18 y 19, Pablo va a resaltar el liderazgo de Santiago. Dice el versículo 18, luego 3 años más tarde fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Recuerden que Jesús tuvo tuvo hermanos. María tuvo más hijos con José después de Jesús. Y ellos llegaron a ser medio hermano de Jesús. Y también tenía hermanas. Ya hemos visto esto en los evangelios. Entonces, ahora este Santiago es otro Santiago. Y este Santiago, como lo dice claramente Pablo, es el hermano del Señor. Y es más, este Santiago es el que escribió el libro de Santiago y era llamado en ese tiempo Jacobo el Justo. Y más tarde le pusieron el apodo de rodillas de camello porque constantemente oraba de rodillas. Y este Santiago no fue un creyente, sino hasta después de la resurrección. Él era incrédulo. Al final, cuando se le presenta a Jesús resucitado, él recién es creyente. Estuvo presente también en el aposento alto con los discípulos en el momento del Pentecostés o la venida del Espíritu Santo. La Biblia también nos dice que él estaba casado y donde él iba llevaba a su esposa, a su familia. También nos va a decir que él estuvo en el concilio de Jerusalén y fue uno de los líderes en ese concilio y fue apedreado en el año 62 después de Cristo. O sea, estos versículos demuestran que Jacobo o Santiago, el medio hermano de Jesús, ya era un líder de la iglesia en Jerusalén. En el capítulo 15 de Hechos, del 13 al 21, vamos a ver todo el desarrollo de lo que fue su ministerio. ¿Y esto qué significa para nosotros? Miren, es desafiante para la perspectiva católica, para la tesis católica. Porque lo que yo estoy diciendo es que Jesús tuvo hermanos. La tesis católica dice que Jesús no tuvo hermanos, o sea que María y José no tuvieron hijos. Pero no solo es un versículo, son muchos más versículos que muestran que Jesús sí tuvo hermanos. Segundo, ¿cuál sería el siguiente desafío para los que tienen esta tesis católica? Pues que Pedro no era el sucesor de Cristo, no era el líder de la iglesia, porque en Hechos 15 el líder era Santiago, el hermano de Jesús. Y Pedro y Pablo, todos ellos van a rendir cuenta a la iglesia de Jerusalén. Entonces, es importante la verdad bíblica y no solamente lo que te dicen, es importante estudiar la Biblia, es importante leer la Biblia y comprender la doctrina que sale y emerge de sus textos bíblicos. Esto es lo que estamos haciendo nosotros, simplemente leyendo y estudiando. No estamos hablando algo sin base ni fundamento. Y si alguien dice que Jesús no tuvo hermanos, que te lo demuestre bíblicamente y te enseño los textos que la Biblia dice que Jesús sí tuvo hermanos.
hermanos. Y si alguien dice que Pedro fue el primer papa, que te lo demuestre bíblicamente, con evidencias, y no solamente sea un dicho o alguien me dijo y lo hago caso. Por eso es importante la verdad bíblica. ¿Okay? Ya demuestra entonces esto que Jacobo era un medio hermano. Versículo 18 al 19. Pedro ahora es buscado por Herodes y los soldados son condenados a muerte. Dice el versículo 18, al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. 19. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte, hermanos. Después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. 16 soldados estaban ahí en este momento y Herodes preguntó uno por uno. Nadie sabía nada porque el ángel vino de forma milagrosa y al final, como este hombre perverso, mató a todos. 16 padres de familia. Vamos a ver, Herodes Agripa ahora es juzgado a muerte por Dios. 20 a 21, Herodes ofrece un discurso a la delegación de Tiro y Sidón. 20, ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudadanos dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blastro, el asistente personal de Herodes. 21. Y así se le concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. Del 22 al 23, Herodes recibe una ovación exagerada y un ángel del Señor lo hiere. Versículo 22, el pueblo le dio una gran ovación, gritando: es la voz de Dios, no la de un hombre. Y ahí vamos a Herodes. Herodes se llena de orgullo, y esto ocurrió el año 44 después de Cristo. ¿Y qué pasó? Versículo 23, al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Murió carcomido por gusanos. Inmediatamente Herodes murió. Hermanos, Lucas está dándonos una gran enseñanza de cómo Dios obra de forma sobrenatural. ¿Y a quién le pertenece la vida? ¿Y quién tiene la última palabra entre la vida y la muerte? A veces en nuestra doctrina o teología nos cuesta decir, pero ¿cómo Dios puede permitir la muerte de alguien como Santiago, el discípulo, y liberar a Pedro, que era bocón, que era irrespetuoso, pero bueno, sirve? Pero ahora sí, tú dirás, pero un ángel interviene y lo hiere a muerte a Herodes. Josefo describe este evento y está en su libro Antigüedades. Josefo es un judío, un historiador judío, y dice que Herodes ese día era tan orgulloso, este hombre, que se vistió de una ropa plateada. Algunos decían que era un tipo de plata y que resplandecía por todo con el sol. Llegaba y como había dado su discurso y la gente lo aplaudía, el hombre se llenó de orgullo y aceptó que era voz de Dios. Dios no comparte su gloria. Y el ángel vino. ¿Y cuál fue el ángel del Señor que lo hirió? En la Biblia se le llama el ángel de la muerte, que lo puedes encontrar en Éxodo 12, versículo 33, Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 16, y Segunda de Reyes 19, 35. Este es simplemente un ejemplo del juicio temporal. El ángel de la muerte es de parte de Dios. Usted dice, pero ¿cómo es posible? Porque la muerte está en las manos de Dios, no de Satanás. Recuerde muy bien esto, la muerte está en las manos de Dios, no de Satanás. Porque la muerte para el cristiano es un paso para su glorificación.
Pero la muerte para aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que no es hijo de Dios, aquel que no le ha pedido perdón a Jesús, no se ha arrepentido de sus pecados, es muerte en desesperanza y condenación eterna. Pero Dios, si lees esos versículos, vas a ver, el ángel de la muerte pasó, como en el caso de, ustedes conocen, el día de Egipto, el último día de Egipto, el día de la Pascua. El ángel de la muerte pasó por las casas y los primogénitos de los egipcios y que no estaban cubiertos con la sangre del cordero, murieron. Dolor, sufrimiento, vino. Así que si esto afecta y choca tu doctrina y teología, pues sigue estudiando con nosotros. Vas a ver que en el Antiguo Testamento y en muchas partes del Nuevo Testamento, Dios es el soberano. Por eso la vida, el poder respirar, es un regalo de Dios. Y aquellas personas que han pasado por el proceso del COVID van a darme la razón. Respirar es un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios. Y si nos toca partir de este mundo, yo estoy seguro que estoy con mi Señor y estoy listo para partir. Pero tú estás listo para partir con el Señor. ¿Estás preparado para partir con el Señor? Si el ángel de la muerte vendría hoy por tu casa, ¿cómo te vas a presentar delante del Señor? Espero que no pase, pero para Herodes, por su orgullo, su soberbia, por lo que estaba haciendo, vino el juicio temporal. 24 al 25, Herodes muere y la misión de Dios sigue cumpliéndose. Versículo 24, mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes, y cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. A partir del 13 empiezan los viajes misioneros de Pablo y vamos a disfrutar ahora la aventura de estos viajes con Pablo. Así que, hermano, ya sabes, fuerzas sobrenaturales, invisibles. Nosotros no estamos viendo los ángeles, pero están ahí presentes para dar vida, para dar protección o para adelantar el juicio divino. A nadie que se ha robado la gloria o quiere llevarse la gloria o que quiere llamarse Dios o que se quiere llamar indestructible y ha desafiado a Dios le ha ido bien. Tenemos hombres como Hitler o como Chávez o como Fidel Castro, porque esos regímenes antihumanos que han matado muchas personas y han hecho tanto daño, y muchas personas que en toda la historia han sido tocados por Dios. Y hoy no están vivos, pero Dios, Jesús, está vivo. No es buena idea desafiar al Salvador y al Creador. 4 conclusiones. Los cristianos, primeramente, no tenemos protección exclusiva ante la persecución, el sufrimiento, la muerte y el antagonismo por nuestra fe. Número 2, la mejor medicina para la pandemia y la crisis es la oración. Número 3, cuando Dios responda a tus oraciones con un milagro, dale gracias a Dios y no dudes que fue Él quien lo hizo. Y número 4, la vida y la muerte están en manos de Dios. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo de tu palabra. Cuando estudiamos estos versículos, entra este temor. No es un miedo, es el respeto. Eres tan grande, Dios. Eres tan fuerte. Eres soberano. Eres todopoderoso. Y nosotros somos tus siervos, tus hijos, tu creación. Ten compasión del mundo. Ten compasión del Perú. Ten compasión de nuestra familia. Señor, ayúdanos, sálvanos y gracias por las tantas veces que nos has librado de la muerte. Pero el día que vamos a partir, tú lo sabes y tú lo harás. Solo te pido que nos ayudes a estar listos y preparados para partir.
Ayúdanos a cumplir el propósito que tienes para nosotros dentro de tu misión, dentro de tu obra, dentro de la extensión de tu reino aquí en la tierra, y que tú seas glorificado a través de nuestras vidas. Úsanos como instrumentos en tus manos, Señor. Gracias por todo esto. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Dios te bendiga. Y si deseas enviar una colaboración o un apoyo económico, ahí va a salir cómo lo puedes hacer para bendecir aquí a la iglesia de Calvary Chapel y la obra que está haciendo en Arequipa. Nos vemos pronto.